Antonio Tejera Gaspar. A ver, un momento que tengo aquí un lío con el micro. Es que cuando empiezo una temporada siempre me olvido de las cosas. Suele pasar. Digo, ¿dónde estaba aquello? ¿Cuál era el botón? Mira, lo que no me he olvidado, y seguro que tú tampoco, te tuteo, ¿no? No, por favor, estaría bueno. Vale. Por favor. Y seguro que como diría don Juan Álvarez Delgado, un catedrático de latín que teníamos nosotros, decía, la duda ofende. Ya, bien. Levantaba así la cabeza. A mí me alegra que estés aquí porque las entrevistas que siempre te hice fueron a machaca martillo, quiero decir. Una momia, oye Antonio, háblanos de la momia. Oye, la cueva de la mil momias, háblanos. En fin, ya sabes, la premura de la información. Sí. Pero esto ya es más sosegado. Estamos en la artillería. Yo decía antes que uno, cuando empieza temporada, olvida. Pero el camino de la artillería a ti no se te olvidó, a mí tampoco. Ya que estamos aquí, le hacemos una loa. No, yo estaba diciendo, había hablado con una amiga este mediodía y le dije que llegaré un poco tarde porque habíamos quedado en vernos esta tarde un rato y entonces me dijo, ¿pero qué artillería? Digo, la nueva artillería, la de ahora. Claro, es que yo creí que estaba seguida detrás de la Concepción. Dice, no, esa es la vieja artillería, la que nosotros vivimos en los años 60. Yo empecé la carrera en el 66. Y entonces decía un colega, decía, pero coño, ustedes van a esos sitios donde hay tela de araña y todas esas cosas. Y yo, claro, si eso es lo que tenía el sabor precisamente de la artillería, sí. Era justamente eso, ¿no? Yeah. Ese ambiente que naturalmente ha desaparecido, como lo tenía, por supuesto, la oficina, claro, de otro modo, lo mismo, por poner otro ejemplo en paralelo. Ahora ¿no? Sanidad no te deja, ¿eh? No, ya lo sé, comprende que ya lo sé, pero te quiero decir que yo recuerdo ese tipo de imágenes, como recuerdo en Casa Manolo, que estaba en la trasera del Teatro Guimerá, ¿no? Que era todo un historial anecdotario genial, sí. Y que él no conoce muy poquita gente, ¿no? Y entonces cuando entraba en aquel lugar no tenía nada que ver con lo que... Bueno, es que yo creo que ni siquiera era un guachinche, era otra cosa distinta, ¿no? Porque el guachinche ahora parece que lo tenemos más refinado, ¿no? Unos de donde pase, no de donde nace. Aunque tú naces en Arico, en el río. Pero te pasa buena parte aquí. Buena parte no, prácticamente toda la parte. Pues mira, hice tercero de bachillerato en Granadilla, repetí tercero de bachillerato luego en Santa Cruz, y desde modo que desde tercero de bachillerato tendría quizás 13 años, y ya a partir de ahí, de una forma u otra, siempre he tenido una conexión con Santa Cruz, ¿no? Hasta el año 79, que vinimos de Huelva y nos apeteció venir a La Laguna y nos vinimos desde el año 88. Pero mi vida ha sido un pie de nostalgia en el río, claro, como es lógico, y en todos los aricos, como no puede ser de otra forma, pero mi vida física se ha compartido entre Santa Cruz y La Laguna, ¿no? Ya. Bueno, yo no sé, vamos a ver, yo decía, ¿cómo presento a Antonio? Bueno, es que yo, por ejemplo, empiezo tu currículum, ¿no? Sí. Yo no sé si está actualizado por la Universidad de La Laguna, ¿no? No pero lo sé, yo tampoco. Antonio Tejera Gaspar es natural del río, de Arico, sí. Es lo primero que dice. Sí, eso es lo primero, fundamental. Catedrático de Arqueología, con lo cual eres arqueólogo. Sí, sí. Premio Canarias de Patrimonio Histórico 2011, doctor honoris causa por la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. ¿Por la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, sí. Esto 2017. Medalla de Oro de la Universidad de La Laguna 2018 y miembro de honor del SICO 2020. Pero tienes más cosas, ¿no? Tienes más cosas. Bueno, que soy hijo predilecto de Arico. Es que si no la gente se fuera muchísimo. Es hijo adoptivo de Fania. O sea que, pero sobre todo hijo predilecto de Arico, si no, imagínate. A ver, le voy a decir a la cámara que no se vaya de ahí porque voy a enseñar este libro. La excusa para llamarte ha sido este libro. Sí. ¿Sigues escribiendo? Sí, sigo escribiendo. Y ¿sabes qué te digo, Enrique? Que ahora mismo, en este momento, por mis circunstancias vitales, si yo no tuviera esa escapatoria, ¿no? Porque claro, no soy hombre de fútbol, no soy hombre de otro tipo de cosas, porque no lo soy, nunca lo he sido, no es que yo esté alardeando de eso, sino es que nunca lo he sido, ¿no? Y leer me encanta, pero claro, leer tiene un tiempo marcado, ¿no? Y ver la tele, cada día veo menos, naturalmente, que no puede ser de otra manera, además que cosas muy singulares. Me voy pareciendo a ti en eso. Pero no solo en lo de la tele, también en lo de fútbol. Yo provengo de una familia netamente futbolera. Ajá. De hecho, tenía un hermano que, salvo por la lesión de una rodilla, se iba enfilado a jugar en primera. Pero, chico, yo no me entró nunca, ¿eh? De hecho, yo no sé cuando pitan un penalti qué ha pasado en un partido de fútbol. Lo siento, pero bueno, no pasa nada, no lo desdeño. La única preocupación que yo tengo del fútbol es saber en qué ubicación está el Tenerife y en qué momento. Eso bien. Fijo. Eso es yo siempre le recuerdo a la gente, yo me acuerdo de ver el Club Deportivo de Tenerife
en el grupo octavo, el grupo octavo de la tercera división, allá abajo en el fondo, al lado del Cacereño y de la Unión Deportiva o de la Unión Cultural Leonesa, o no sé cómo se llamaba aquello, ¿no? Siempre lo he estado siguiendo desde que era pequeño, ¿no? ¿Y has ido alguna vez a un partido de fútbol al Digo, nunca, no me da vergüenza decirlo. Y luego solamente cuando hay cosas muy excepcionales, ¿no? Como el campeonato mundial, lo de Sudáfrica y todas esas cosas, a lo mejor me pongo un rato, pero luego después, no sé si es que me pongo nervioso, me entusiasmo o no sé qué, y prefiero ya escuchar que me den la información. Pero nunca he tenido esa tendencia, bueno, quizás porque en casa tampoco la tuve. Bien, está la anécdota, pero vamos a meternos... Hombre, esta conversación va del escritor, va del arqueólogo, va del libro, va de las momias guanches, porque eso habría que matizarlo. Este libro va sobre el viaje de las momias canarias. Bueno, momias canarias. Sí, general. Momias canarias porque, claro, también, en principio, originariamente cuando hablamos el editor y yo, Juan Francisco Delgado Gómez, hablamos de la posibilidad de que el libro se llamase el viaje de las momias guanches. Pero claro, también hay una momia de Gran Canaria en la ciudad de La Plata, en Argentina, que nosotros estudiamos, Manolo Fariña y yo, hace muchísimo tiempo. Publicamos un libro que se llamaba precisamente La memoria recuperada en relación con todo eso, ¿no? Y entonces entendimos que lo más lógico es que apareciera, claro, el nombre de Canarias, pero también con otra posibilidad, con otra idea, con otro mensaje, ¿no? Es decir, este tipo de cosas ya no son solo de Tenerife o de Gran Canaria, nos pertenece a todo el archipiélago. Si alguna vez entendemos que tenemos que tener el sentido de región, de identidad de conjunto, con todas las enormes diferencias que hay en las 8 islas de este archipiélago, ¿no? Y entonces ese era un poco también el mensaje, ¿no? ¿Y tú tienes los huesos todavía para hacer arqueología de campo? Pues todavía... ¿Tú te metías en las cuevas? Sí, claro. No solamente eso, sino que fue muy divertido hace 2 años o 3 años, me parece que fue hace 2 años o 3 años. He cumplido 79 años y medio, como quien dice, o sea que esto debió ser con 76, ¿no? Y entonces me he subido al Roque de Vento, en el Valle de Arona, que hay un yacimiento extraordinario, porque hay podomorfos, siluetas de pies humanos, como lo que hay en Tindaya, no tantas como en Tindaya, en Fuerteventura, ¿no? Y entonces, por supuesto que subí. Después lo que pasa es que otro tipo de arqueología de campo he hecho menos, pero esa de ir y de caminar y de ver los sitios y de estar, todavía hasta ahora sin problema ninguno. Que incluso lo dice, me dice, fíjate el Tejera todavía, como me dice eso de broma, ¿no? Fíjate el Tejera como subió por allí sin problema ninguno. Digo, ¿por qué voy a tener problemas, no? Hasta que me haga viejo, sí, pero todavía no. Soy mayor, pero no viejo. Te veo lozano. Hay un primer capítulo en este libro que escribe junto a Darwich Peña. Creo que he dicho bien el apellido. Sí, exactamente. Se llama Ángel Ignacio F. Darwich Peña, que él siempre dice, yo lo siento, pero tengo un apellido muy largo porque su padre es de origen palestino, ¿no? Y ahí viene el apellido. Y ese te pone en contexto de lo que vas a ver en el libro, pero chicos, es desolador, ¿eh? Es desolador, exactamente. El libro tiene casi, Enrique, 3 partes, por decirlo de alguna manera, ¿no? En la primera, lo que digamos que es una primera de carácter introductorio, es para poner a la gente en ambiente, es decir, cuidado que decimos, no, claro, porque todo el material que tenemos fuera, que se ha marchado, digo, no, Tito, ahora lo comentamos, pero el problema es lo que aquí hubo y se destrozó de mala manera. Eso es lo que está efectivamente, como tú muy bien dices, es desolador. Es desolador, efectivamente, ¿no? Es decir, que hay una gente de Ico del Alto, los icodalteros, que dice Álvarez Rijo, ¿no? Que habían ido a buscar un salnatrón en las cañadas, en fin, una historia que ahora no viene al caso contar, y que se encontraron en una cueva con muchas momias, no sé si eran 17, estoy hablando de memoria, y las tiraron al barranco. Sí, las riscaban. Directamente, y en el caso de Tegueste tenemos otros ejemplos, y en el caso de otros montones, ¿no? Y entonces eso sí que es irrecuperable. Mientras que, por el contrario, la momia que está en Canadá, o la momia que está en San Petersburgo, o en Viena, o las que están en otros lugares en Gotinga, en Alemania, y otras que están en Alemania, etcétera, esas sí se pueden estudiar, y de hecho se han estudiado, ¿no? O sea que se produce la paradoja de que lo que se ha marchado, lo que se ha, digamos, desaparecido, entre comillas, resulta que es lo mejor que nos ha venido
al cabo del tiempo, ¿no? ¿Y Aunque qué motivaba al nativo canario cuando llegaba a una cueva, subía a una cueva? Tengo un montón de preguntas, la verdad. No sé si podría hacerlas todas. Tú las haces. Y algunas haré de perogrullo, ya sabes, Seguro. ¿no? Pero, ¿qué motivaba a este nativo a tirar las momias, a las encontraba y las tiraba por ahí abajo? Muchas veces se dicen distintas opiniones, pero a veces tengo la sensación... ¿Llegaste a conocer a alguien que hubiera enricado una momia? No, porque fíjate que el último destrozo de momias fue, bueno, de momias en general y de mundo funerario fue el año, creo que fue el 31 o el 35, yo creo que fue el 31, de memoria ahora no me acuerdo, en el barranco de la Tafetana, en la cueva llamada Cueva de Uchoba, en San Miguel de Abona, en el siglo pasado, o sea que en el siglo XX, vamos, el primer tercio del siglo XX. Y entonces se produjo un destroce verdaderamente increíble y un expolio que, bueno, no tenía ningún sentido. De manera que todavía en época cercana, quiero decir, en el siglo XVIII, en la época en que gobernaba en España Carlos III, que fue cuando se envió la famosa momia del Barranco de Erques de 1763, ¿no? Como es bien sabido, en aquel momento podría tener una cierta lógica, y en el siglo XIX una cierta lógica, pero todavía en el siglo XX, en esos primeros 30 años, duele muchísimo pensar que se hubiera destrozado un hallazgo riquísimo, ¿no? Entonces, yo le he dado muchas vueltas al asunto, naturalmente nunca he conocido a nadie de los que hayan podido destrozar nada, desgraciadamente, sino yo he pensado a veces si hay temor. Yo no sé si por temor era como una manera de quitarse de encima aquello que les podía traer mal oficio, como se decía, ¿no? Sí. No lo sé, es una posibilidad. Lo que sí que hay otra, esa sí la sabemos, que se buscaba carambola, que era utilizaban los huesos para abono, para ponerlo como abono, ¿no? Y entonces la pregunta es, ¿puede coincidir esa primera pregunta con lo que estoy diciendo? No lo sé, no tengo yo ahora mismo ningún argumento, ¿no? Pero como conozco de otros lugares donde por temor al muerto, que ya ese mundo había desaparecido, ya no había conexión con el mundo guanche 400 años después de la conquista, claro, y en algún caso tenían una vaga información sobre aquello, ¿no? Entonces la pregunta es si tiene algo que ver con eso. No lo sé, la verdad es que creí leer en ese capítulo, el que mencioné antes, alguien había escrito, alguno de los cronistas que vinieron por aquí, de los extranjeros que venían por aquí, ¿no? Y a algunos les regalaban las momias, porque era muy usual que le regalaran una momia y se la llevaran prácticamente de souvenir. Exacto. Incluso a algunos se le pudrió por el camino, ¿no? Efectivamente. O sea, si ya era momia, todavía peor, ¿no? En el barco que se lo humedeció y tuvieron que echarla a la mar. Y cuando lees esas cosas, por eso digo que es desolador, ¿no? Desolador, qué penita. ¿Cuántos de los nuestros, después de fallecidos, no había respeto? Y creo haber leído que alguien decía que probablemente porque eran paganos, ¿no? Y como eran paganos, pues también. Sí, también, pues es posible que a lo mejor el componente religioso de ese momento tuviera algo que ver con eso, ¿no? Pero es curioso porque yo de pequeño recuerdo, y además siempre lo comento, la memoria de los guanches, yo la recuerdo de muy pequeño, ¿no? Dice, los guanches eran los antiguos habitantes de las islas y se murieron todos porque les envenenaron las fuentes de agua. Yo recuerdo esa expresión y esa imagen, ¿no? Sí. Aparte de conocer una cueva que tengo en la mente, que es la que había en el Barranco del Río, en la margen derecha, en la que corresponde a la zona de Las Vegas, ya en el municipio de Granadilla, ¿no? Y ver aquella cueva una vez y otra, de las cuantas veces fui a Las Vegas, que era un sitio que me encantaba, y además tengo por razones familiares también vinculación, ¿no? Sí. Y entonces, digamos, eso formaba parte ya de mi elemento propio de una cosa como conocida, pero en ningún caso, fíjate lo que te digo, nunca lo vi y lo asociaron con que fuesen paganos, no. Ya. Pero también pudiera ser, cuidado, porque en el siglo XIX, naturalmente estamos hablando de otros mundos, porque parece que no, pero a veces 50 o 100 años de diferencia cambia radicalmente los comportamientos de las sociedades, ¿no? Y en esta nuestra igual. Y entonces a lo mejor también pudo haberla eso, pero yo creo que no, yo creo que era un poco la ignorancia. Hay ingente información sobre la historia de las momias canarias, el viaje de las momias o momias viajeras, no precisamente por su voluntad. Podemos decir que hay ingente información, que todavía puede salir información, que todavía puede haber colecciones privadas sin descubrir.
Por supuesto, por supuesto. Nosotros tenemos, es decir, el esfuerzo que ha hecho de Ángel Ignacio, al que nos hemos referido al comienzo, que ha hecho un trabajo extraordinario, ¿no? El esfuerzo que ha hecho él, por un lado, o el de Dolores Delgado, cuando se da cuenta de que la momia, la considerada momia de origen de un minero peruano que está en Cuba, en este caso en La Habana, ella se da cuenta por sus características y dice, no, esto no es una cosa del mundo peruano, esto se parece a las momias de Tenerife, a las de Tenerife. Es que es igual el comportamiento, igual a la momia que está en Madrid, en el Museo Arqueológico Nacional, ahora oculta y si acaso hablaremos después, ¿no? Sino de otras momias, ¿no? Y entonces, por su intuición y después, claro, también porque ya estaba en contacto con gente que se dedica a ese mundo de las momias, se dio cuenta de que allí había eso. Quiero decir, esos son algunos de esos ejemplos. Sabíamos de que había una momia en Viena, que está metida, algunas de ellas en cajas todavía, comprende, y esperando que se estudie. Habría que hacer un convenio entre el MUNA, del Museo de la Naturaleza y la Arqueología de Tenerife, o en este caso con el Museo de Viena, que estaban más muy dispuestos para hacerlo, ¿no? Y entonces quiero decir que ahí hay 2 o 3 ejemplos, y algunos más que de memoria ahora no me acuerdo en el libro, que sí se sabía, más o menos se intuía, pero no se sabía dónde estaban, y algunas ha habido esas sorpresas, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que probablemente en los fondos de los museos de muchos de esos lugares hay momias consideradas como de indios, porque aparecen esas referencias, y entonces resulta que es que no son de indios. Habría que ver esos museos, no lo que está expuesto, sino lo que está escondido, lo guardado en lo que se llaman los fondos de los museos, ¿no? Yo recuerdo cuando hicimos el viaje a La Plata, en Argentina, Manolo, como ya decía antes, Manolo Fariña, como yo lo llamo cariñosamente, nos encontramos con una colección de cráneos que ellos no sabían de dónde eran. Y entonces cuando nosotros vimos aquellos cráneos y la referencia, y ponía, me parece que era Guayadeque, y dice, pues esto es de Gran Canaria, estos cráneos son de Gran Canaria. Unas piezas que tenían allí que no sabían de dónde era, Manuel Fariña, que lo había estudiado inmediatamente, dijo, no, esto es una cosa de Fuerteventura, y esto es no sé cuántas cosas, y por ahí les organizamos, entre comillas, en un tiempo récord, hacía 4 o 5 cosas, después los conservadores se animaron para decirle, por favor, pasen aquí y aquí, para ver por si acaso, ¿no? En este libro, Antonio, has tenido que seguir escarbando. No. En este caso simplemente lo único que se ha hecho aparte en esa zona introductoria a la que tú te referías al comienzo, del expolio, que es como nosotros lo hemos llamado para entendernos, luego hay todo un esfuerzo que yo he hecho entre lo que he podido, más la ayuda extraordinaria de Pedro Luis Pérez de Paz, que es catedrático de botánica ya jubilado, que nos ha ayudado muchísimo en definirnos el tipo de vegetación, de hierbas que utilizaban para todo el proceso de momificación, ¿no? Esto ha sido una ayuda extraordinaria que está incluida, como es lógico, y explicado en el libro. Entonces, la preocupación que yo tenía era, en lo posible y hasta donde pudiera, en función de algo de lo que está publicado, más lo que dicen las fuentes, de tratar de contextualizar el mundo relacionado con la tradición funeraria de la gente de Tenerife, en este caso de los guanches. Que todavía eso hay que reestudiarlo aún más, por supuesto que sí. Que falta algún tipo de excavaciones modernas que no tenemos hechas, pero no las tenemos no por nada, sino porque no es fácil encontrarlas, porque ha habido mucho expolio, que es lo que estábamos hablando desde el comienzo, ¿no? Y entonces aquí no ha habido excavación bajo ningún concepto, ¿no? Sino solamente el trabajo, digamos, documental, que no ha sido pequeño, y el contraste, sobre todo cuando ha habido arqueólogos presentes, el contraste de que efectivamente, como es el caso de Cuba o el caso de Suiza, que hizo una colega, Nathalie Lebrun, que es profesora de la Universidad de Estrasburgo, que aquí ha estado, por cierto, estos días ahora con una jornada sobre Berthelot, ¿no? Y ella, aunque no sea arqueóloga, pero muy acostumbrada a todo ese tipo de cosas, ¿no? De esas vinculaciones. Y después ha habido, por supuesto, estudios por arqueólogos y por historiadores, por anatomistas, por médicos en general, de la momia que está en Cambridge, la que está en Cambridge ahora, la que está en la Universidad de Gotinga,
la que está en Canadá, ¿no? Quiero decir que esa labor en parte ha estado hecho eso. Nosotros, como pasa siempre, hemos hecho una parte de lo que ya se había avanzado, o sea, que nadie piense que esto es una cosa completamente original y completamente nueva. No. Y si alguien tiene esa imagen, está completamente equivocado. Lo que nosotros hemos hecho es procurar darle una cierta coherencia a todo ese proceso, ¿no? Basarnos en lo que han dicho los otros, enriquecerlo con lo que han dicho los demás, ¿no? Y aportarlo, bueno, de la manera que nos ha parecido mejor, escrito de forma que el lector le resulte atractivo en su lectura, que no le resulte muy pesada, porque todas estas cosas son nombres muy técnicos. Yo me he comido el primer capítulo. Sí. Yo tenía que haberme comido más capítulos, pero lo que tú dijiste, no sé si fue fuera de micrófono, que sí, el tiempo de leer, o no, sí, estábamos hablando del tiempo de fútbol, de leer y demás. Exacto. Y dices, uy, ¿no? No, pero lo sigo leyendo porque me está enganchando, me ha enganchado, por supuesto, y hay cosas que estoy descubriendo como canario. Sí, exacto. Y como periodista que presumía de haber entrevistado a muchos arqueólogos, digo, ahí va. Hay nombres aquí de extranjeros, de gente que se llama momias, que yo estoy escuchando, estoy leyendo por primera vez. Y entonces se te abre la cabeza como isleño, ¿no? Claro, ahora tú acabas de decir, hay capítulos donde hablamos de las hierbas que usaban para momificarlo. Yo no quiero que... alguno me estará diciendo, a ver si le preguntas sobre eso. No, habrá que leerlo, ¿no? Exacto. Habrá que leerlo, entonces no quiero preguntarte sobre esa cuestión. Pero te hago una pregunta personal y después vamos a hablar de la momia de Erques. Esa momia que está en Madrid, esa momia que estamos reclamando, que probablemente sea la más mejor conservada. Posiblemente sí. Vale, pero no me responda, vamos a eso. Un niño como tú, que me estabas hablando antes de las cuevas, que mirabas allí, no sé si majestáticamente todo aquello, en un Arico, que Arico, para quien no lo conozca, que va de mar a, es un municipio enorme pero disgregado. Exacto. Si hay cuevas es en Arico, si hay terreno árido también es en Arico. ¿Eso ya te venía pinchando la curiosidad, por alguna razón? Sí. Para tú definirte como quiero estudiar arqueología, quiero estudiar historia, para ser lo que eres. Sí, la vinculación, la relación... Ya es hora, discúlpame, sí, por favor. Ya es hora de hablar del niño, ¿no? En el sentido de que ya tienes... Vamos a hablar del niño de 70 y pico largo. 79 años. Que ahora son los buenos recuerdos, ¿no? Efectivamente. Mira, Enrique, aparte de esas referencias a las que te he dado, ¿no? Siempre había la alusión y siempre había esos comentarios de la gente que habían encontrado algún resto de guanche, resto de no sé cuántas cosas. Y efectivamente, como tú dices, nosotros, tú sabes que los ariqueros, aquí un corchete, los ariqueros decimos, si no fuese porque Las Cañadas está escrita a la Orotava, el municipio mayor de la isla es Arico, ¿no? Sí. A pesar, digo, y es tan grande que nosotros le cedimos un trozo a Fania el año 1796, me parece que si no recuerdo de memoria. A lo mejor está en medio ahí, claro. Fania está en medio. Y entonces yo le digo, y es tan grande en ese sentido que la playa de las Heras, un trocito es de Fania y el resto todo es de Arico, ¿no? Que por cierto muchas veces la gente no lo sabe, ¿no? De que Las Heras es un porcentaje de Arico más que de Fania, ¿no? Bien, eso por un lado echa un poco la broma, el tono jocoso. Yo creo que aquí se mezclan varias cosas, fíjate lo que te digo, aquí se mezclan varias cosas. Aquí se mezcla las noches de vela y quinqué en las que mis padres contaban una y otra vez montones de historias, ¿no? O sea, yo he vivido en una... Claro, como soy hijo único, en un ambiente feliz de padre y madre, en fin, que no tenían otra cosa a quien dedicarse sino a su hijo, como es lógico. Y mi padre era muy hablador y decía las cosas con muchísima gracia, tenía muchísima gracia para explicarlo. Y mi madre, además, los dos tenían una gran memoria, ¿no? A veces yo no sé si yo he sacado a veces su memoria de ellos, pero en fin, me gustaría mantenerla hasta donde buenamente pudiera, ¿no? Y entonces todas las noches había historias, siempre de lo que fuera, por supuesto de la guerra, porque mi padre es de la Quinta del 36, por supuesto de la guerra de Marruecos, porque un tío mío hizo la guerra de Marruecos, y por supuesto de la guerra de Cuba, porque mi abuelo Juan Tejera hizo la guerra de Cuba en 1898. Quiero decir, ahí se cruzaban un montón de cosas, y se cruzaban anécdotas, historias, relatos, que yo al cabo del tiempo he llegado a descubrir. Digo, yo creo que algunas de estas cosas eran casi del siglo XIX, que se habían memorizado y recordado una vez y otra, claro. Mis 4 abuelos habían nacido en el siglo XIX,
Mis 4 abuelos habían nacido en el siglo XIX, claro. Y yo había convivido sobre todo con los maternos, han vivido con ellos y también oía de ellos esas historias como no podía ser de otra manera. De modo que aquí se cruza ese aspecto. El hecho después de haber sido monaguillo y haber estado vinculado con la Iglesia y por supuesto con el patrimonio de la Iglesia y tener que ir a una iglesia y a la otra más allá, también eso me ha ayudado en su momento a tener, diríamos, ese gusto por las cosas. Y cuando en un momento determinado me gustaba el mundo antiguo, que es lo que me gustó siempre, cuando me di cuenta de que la mejor forma, claro está, era hacer historia. Y entonces ya me quedé por ahí y ahora me alegro muchísimo de haberlo hecho, de haber hecho historia. Y al final, y perdona, sí, Enrique, sí, al final creo que todo eso se ha compendiado, ¿no? ¿Y tus padres te entienden? Y mis padres sí, sin problema ninguno, claro. Ellos les daba exactamente igual lo que estudiara, exactamente lo mismo. Es decir, simplemente que estudiara, punto, no había más. Bien. Además, hay un librito que se llama Palabras Sueltas, que publicó ahora el Ayuntamiento de Arico, donde yo recojo montones de cosas mías, de ahí donde hay una mezcla de cosas personales, de cosas de la infancia, de recuerdos, de no sé cuántas cosas, y lo digo en un momento determinado, se terminó por transformar en una obsesión. Decía que su hijo estudiara, que no se quede de vueltas, la dejaba a las 2 o 3 y el resto para que estudiara, ¿no? Y es obvio que pudieron darte estudios. Sí, claro, primero porque yo era hijo único. Ellos tenían una venta que en aquel momento era una gente rica, entre comillas, que no lo era, claro. Hoy comparado, el modo en que se vive hoy, comparado con aquello que mis padres se levantaban a las 5:30 de la mañana, ¿no? Para abrir la venta a las 6, para coger el pan, y la cerraban cuando pasaba la última guagua a las 8:30, 8:30, 9 menos cuarto, era todo ese tiempo, ¿no? O sea, que trabajaron hasta decir basta. O sea, que tú has bebido de un humanismo familiar brutal. Sí, eso te ha servido, porque el arqueólogo debe ser un gran humanista, o por lo menos un humanista. Yo he tenido en eso las dobles ventajas, las muchas ventajas, el haberme convivido durante mucho tiempo con mi abuelo Antonio Gaspar, de donde recibo su nombre, y mi abuela Hermógenes, ¿no? Mana, como yo la llamaba. Eso era el primer nieto, imagínate, y durante un tiempo el único nieto que tenían a su entorno era yo, porque después mi prima Sagrario estaba viviendo en Granadilla, ¿no? Y entonces era otro mundo distinto, de modo que ese contexto es absolutamente fundamental. En mi casa, con mis padres, por supuesto, y luego el río, toda la gente, que eso es un aspecto que se ha perdido, todo el mundo te apoyaba, todo el mundo te arropaba. Tú vivías dentro de una comunidad que no era una comunidad ajena, sino todo lo contrario. Tú vivías en casa de tía fulana, aunque no fuese tía, pero que se le llamaba de esa manera, y en casa del otro y de lo más allá, no sé cuántas cosas. Y dice, ¿me has visto a Antoñito? Y dice, sí, estaba con fulano de tal, con 2 o 3 amigos esos de toda la vida, que se me han muerto ya desgraciadamente, ¿no? Y entonces, porque todo el mundo te apoyaba y te guardaba, te guarecía. Sí. O sea, y no es ninguna tontería, lo dicen los antropólogos, y yo digo, joder, pues eso lo viví yo, ¿no? Esa convivencia, que a veces, claro, infierno grande, infierno chico, perdón, pueblo chico, infierno grande, que no me salía el esto, ¿no? Pero en ese contexto era muy beneficioso, claro, porque cualquier cosa te ayudaba en las cosas que te fuera, y si había que darte un momento determinado un puñado de higos pasados o una pelota de gofio, porque en aquel momento era y te lo necesitaban, pues te lo daban sin problema ninguno, y no se entraba en nada. Está claro que eso te forma como persona, quiero decir, esa simiente está ahí, ¿no? Y como profesional a la hora de, claro, yo me imagino un arqueólogo no solamente con la piqueta ahí, con la pala raspando, sino también buscando, hablando con el paisano para averiguar cosas, porque claro, los guanches enterraban donde enterraban. O enterraban o depositaban, porque claro, lo de enterramiento no sé cómo habría que definirlo. Se depositaba. Se depositaba, no había enterramiento. No. Entonces, para buscar al paisano y que el paisano tuviera confianza o te contara las cosas, ahí tendrías que arrastrar mucho de lo tuyo, del Por supuesto, ¿no? Por supuesto. Tenías que haber aprendido ese idioma. Por supuesto. Mira, hay una cosa que a veces la gente me dice, pero ¿cómo es posible que tú seas capaz de hablar a un tipo de público de esta manera y a otro tipo de público de la otra manera? Digo, muy sencillo, claro, porque yo cuando estaba en la universidad tenía el público que tenía en mi entorno, y luego como profesional el público que he tenido en mi entorno, pero cuando yo iba de vacaciones al río, ¿no? Y a Tabibarril, que ahora le han cambiado el nombre y lo han llamado Tajao, ¿no?
pero que se llamaba Tabio Barril, pues entonces yo sabía que tenía que ponerme en la situación de mis compañeros, porque yo no lo podía a utilizar una expresión, digamos, culta, por decirlo de alguna manera, que también era culta, porque claro, a veces pensamos que una palabra enrevesada es culta y la otra palabra común. Y digo, no, es igual de culta, lo que pasa es que son palabras viejas, ¿no? Son palabras viejas con resonancias nuevas, pero al fin y al cabo son palabras viejas que no se hablaban en la ciudad y que yo tenía que recuperar de nuevo cuando llegaba al río para que me pudieran entender. Creo que fue el primer presidente de la Academia Canaria de la Lengua, no sé si ya falleció, es que no me acuerdo el nombre y lo siento muchísimo. Ramón Trujillo, que una vez hablando con él, dice, sí. nosotros estábamos haciendo nuestros trabajos ahí en Taganana, en Anaga y tal, y entonces llegamos a un señor, le decimos, mire, está viendo, había un árbol ahí, ¿no? Sí. ¿Y esto qué nombre tiene? Ramo. Sí, bueno, ramo, pero ya veo que es un ramo y tal. No, ramo. Sí, pero coño, ¿cómo lo llaman aquí? Dice, un ramo es un ramo. Un ramo es un ramo. Punto. Claro. ¿Es eso? Sí, exactamente así. Decir, o sea, claro. Si y entonces Trujillo dijo, ahí aprendí que si el paisano dice que es ramo y se llama ramo, se llama ramo y se escribe ramo. Exactamente lo mismo. Que voy a darle yo más vueltas. Claro, si yo estaba en Santa Cruz, yo hablaba de las flores, pero si iba al río hablaba de los matos. Ahí está. ¿No? Por ejemplo, ¿no? Ahora que hiciste esa comparativa de don Ramón Trujillo, Carreño. Torres era su padre, por cierto. Y entonces, efectivamente, o sea, que a mí no me cuesta nada eso que yo llamo en broma el bilingüismo. Cuando yo me fui a vivir a Sevilla, entre Sevilla y Huelva, que estuve 5 años, ¿no? A mí yo no tenía inconveniente ninguno en decir patata cuando había que decir patata y papas cuando decía papa, ¿no? Porque claro, en Huelva se decía papa, y en Sevilla también, ¿no? Y en Cádiz, por supuesto. En Cádiz no se dice otra cosa que papa, ¿no? Y en toda esa zona de esa que yo estuve excavando en Lebrija en los años 80, y entonces yo sabía que naturalmente aquello allí no se podía, no que no se podía, sino que la gente lo de papa es lo que entendía, aunque sabían lo de patata, ¿no? Y de esas cosas te puedo contar montones de anécdotas en el sentido de acostumbrarme a que cuando llegaba allí no podía decir guagua, sino autobús, claro. Lógico. Bueno. Pero si estaba en Huelva se podía decir camioneta, que es el modo en que ellos tienen de llamar a las guaguas, ¿no? Y entonces yo decía tranquilamente camioneta, que alguien algunas veces se reían, decía, pero ¿tú por qué sabes esto? Y digo, ¿cómo lo voy a saber? Hombre. Si en mi tierra se dice guagua y en La Habana y en Cuba también se dice guagua, y cómo no lo voy a decir aquí, aprenderme enseguida, claro. ¿Comprendes? Quiero decir que eso parece que no, pero me ha ayudado muchísimo, porque es una cosa natural de saltar de una cosa a otra, como si fuese bilingüe, entre comillas, lo que yo llamo un bilingüismo de andar por casa, ¿no? Y ahora el punto al que tú querías llegar, y yo también quería llegar, que es la famosa momia de Erque. La momia que está en Madrid, que está muy bien conservada y que ahora, por unas cuestiones del ministerio, para no exhibir cuerpos y demás, pues está. Uno puede discutir si está bien, si está mal, pero en fin, está en los sótanos y la estamos reclamando. Exactamente. Podríamos reclamar más momias, además de esas. Podríamos reclamarlas todas, por reclamar que no quede, ¿no? Pero sería necesario. El problema, yo no sé hasta qué punto, porque el problema, yo siempre lo he comentado, me preguntan siempre, ¿y a usted le gustaría que estuviese la momia de Madrid, que además asistí al lugar donde iba a ser colocada cuando Andrés Carretero fue director del museo, y yo lo conocía desde que habíamos excavado juntos en Niebla, en la provincia de Huelva, ¿no? Y entonces yo siempre le hago la misma reflexión, ¿no? La pregunta es, en el Museo Arqueológico Nacional hay una de las muchas joyas, está la Dama de Elche, famosa. Y como todo el mundo sabe, Elche es la provincia de Alicante. Y lo que ellos han batallado para que la dama vuelva de nuevo a Elche, de hecho hubo una exposición que me parece que duró 2 o 3 meses y unas conferencias, etcétera, que se hicieron, pero naturalmente bajo la condición de que naturalmente eso volvía de nuevo allí, ¿no? ¿Por qué? Porque las piezas pertenecen a los museos, ¿no? Y entonces, claro, que un museo se enajene de una pieza, y en este caso es una pieza singular, porque debo advertir a quienes nos puedan escuchar en algún momento o ver que la momia que hoy está en el Museo Arqueológico Nacional la ve todo el mundo porque es lugar de paso obligado, ¿no? Como pasa con la momia que está, la momia de Gran Canaria, que está en el Museo de la Ciudad de La Plata, en Argentina, que es la joya del museo.
la llaman, ellos ya por sí la llaman la momia guanche. La momia guanche, sí, eso está en la planta alta, que nosotros la pudimos ver, comprobar, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, claro, ahí es donde está mi duda, la duda de si podemos reclamar alguna pieza de un museo, ¿no? Alguien puede pensar que como Velázquez era sevillano, había que, ¿no?, llevar cosas, y el otro era del otro y no sé cuántas cosas. Es decir, piezas arqueológicas, si ahora, por ejemplo, se reclama, en el supuesto que se enajenara, entre comillas, y la palabra la utilizo debidamente, enajenara esa pieza del Museo Arqueológico Nacional, los de Elche dirían lo mismo, ¿no? Y los de Montealegre del Castillo, en la provincia de Albacete, dirán, oiga, ¿y qué pasa con todas mis esculturas ibéricas que tienen ustedes ahí, ¿no? Y los de Extremadura dirían, nosotros tenemos ahí unas estelas decoradas que son 3, 4, no me acuerdo cuántas hay ahora, Cáceres y Badajoz. Entonces, claro, el problema es muy grave, porque debo advertir que en el Museo Arqueológico nuestro de Tenerife, el MUNA, el Museo de Arqueología, de la Naturaleza y Arqueología, hay una pieza excepcional, que es un llamado, entre comillas, chajasco de madera, que tiene escritura líbico-bereber por un lado, y que es el hierro, y que a ver quién se atreve a donar o a dar o a regalar esa pieza que es del Museo Arqueológico y que está allí en su momento por ley, y dentro, diríamos, de la legalidad, a llevarla a cuando se inaugure el Museo de Valverde, ¿no?, en la Isla del Hierro. Entonces, claro, son temas un poco complicados. ¿Cuál ha sido la solución? Y ahora hablamos del problema de la exposición de los restos óseos o humanos, ¿no? ¿Cuál ha sido la solución? Pues le han hecho una reproducción exacta. En el museo, en el MUNA, hay una reproducción exacta de la momia guanche, ¿no? De la momia de 1763. Del Barranco de Erques, que se le regaló al rey Carlos III, allí fue enviada, fue a Madrid, en fin, toda una historia que no viene ahora al caso contar porque es muy prolija y que está en el libro, ¿no? Y entonces, en el caso de la momia de Gran Canaria, podría ser lo mismo, nadie espere que lo sacara, y entonces ahora lo único que podemos alcanzar es a que la momia que no está expuesta, y alguien dirá, y como no está expuesta, nosotros la podemos traer, pero vuelvo a repetir, es que sigue siendo propiedad del museo, ¿no? No está expuesta provisionalmente, porque claro, ¿quién le dice al Museo de Egipto, que acaba de inaugurarse el día 1, que las momias egipcias no se expongan? ¿Quién le dice a las monjas dominicas de aquí de la laguna? Santa Catalina. De Santa Catalina, sí. Las Catalinas, como se les dice cariñosamente, Santa Catalina de Siena, que les dice que no se puede exponer la beata del Sausal, ¿no?, cuando llegue el momento. Entonces, claro, estamos hablando de temas muy complicados, muy complicados, que tienen unas connotaciones tales. Entonces, en ese contexto, ahora resulta que efectivamente está guardada porque nuestro ministro de Cultura ha dicho, mandó callar, como decía lo de Fidel, ¿no? Mandó callar y dijo, no, eso hay que guardarlo porque está prohibido que se expongan restos humanos en no sé cuánto, tal. Y entonces, claro, pero sigue siendo del museo, porque las montones de piezas arqueológicas que están guardados en los museos es enorme. Hay más debajo que arriba. Efectivamente. Sí. Esas, creo que eran 5.000 piezas o algo así, recordar, sí, de la tumba de Tutankamón, que buena parte estaban en museo, claro, estaban en depósitos, ¿no? Sí. Quiero decir, el tema no deja de ser interesante, pero bueno, si eso anima a que nuestra gente por lo menos sepa que existe y que puede tal, pues siempre es interesante. ¿Tú crees que ha habido un nacionalismo malentendido con el tema de yo guanche, los guanches, no sé qué, los guanches son superhéroes, ¿no? Porque algunos han intentado de enseñarnos que los guanches eran superhéroes para defendernos incluso de la supuesta invasión africana, ¿no?, en patera, ¿no?, que ya me dirás tú, ¿no? O sea, el torticerismo llega a ese punto. Sí, yo creo que ha sido un error que además no responde a la realidad, ¿no? No responde a la realidad y además confunde muchísimo a la gente, porque el personal cree como único elemento, signo, de identidad, sea esa descendencia guanche, ¿no? En fin, yo no presumo de que tengo abuelos hasta decir basta y bisabuelos y tatarabuelos todos de Tenerife, ¿no?, todos entre Fania y Arico y Granadilla, ¿no? Y entonces, bueno, pues me parece maravilloso tenerlos y me encuentro
ciertamente orgulloso de eso, ¿no? Pero eso me da pie para que yo tenga que tener que reivindicar con los guanches como única cosa, y los otros 500 años de cultura, que no los podemos reivindicar. ¿Por qué no los podemos reivindicar? Porque son ya tan nuestros como los que pudieron ser, en este caso, los conquistadores. El Alonso Fernández de Lugo, el gobernador de Tenerife, el fundador de la ciudad de La Laguna, 20 de mayo de 1525, que es cuando se muere, estamos todavía en el año de su muerte, ¿no? Hace 500 años ahora, pues hace ya muchísimos años, es decir, 500 años, en el que nosotros, ya ese mundo ha desaparecido o fue desapareciendo, y nosotros somos ya una mezcla, que eso sí que son componentes de identidad. Hay esos portuguesismos, ese mundo castellano, ese mundo de todos lados, ¿no? Y cuando uno observa que los guanches que pertenecían a la élite, siguieron estando en la élite porque a los reyes católicos les interesaba, por supuesto, al conquistador también. Y les recuerdo que don Fernando Guanarteme, el último Guanarteme o rey, como se le dice en la fuente, de la isla de Gran Canaria, vino a la conquista de Tenerife y fue un canario quien mató a Tanausú, ¿no? Subiendo en San Roque. Pues entonces, bueno, hay que tener un poquito de cuidado, con lo que nos movemos, porque no eran ni tan perfectos, ni eran tan maravillosos en ese sentido, ni cosas, sino eran seres humanos normales y se adaptaron a una realidad distinta durante muchísimo tiempo y mantuvieron, que eso sí que es muy importante destacarlo, mantuvieron sus signos de identidad, ¿no? Pero signo de identidad, cuando hablamos de esa serie de cuestiones, yo que nací en el año 46, pues en los 52, 53, yo tenía 6, 7 años, y entonces, bueno, había un mundo perfectamente, digamos, reconocible, ya no existe, yo no tengo ninguna nostalgia de eso, pero ya no existe, y entonces eran unos signos de identidad perfectamente definidos. Y no es nada más que de que mi abuelo Juan Tejera era carpintero y de que mi abuelo Antonio Gaspar era cabrero, y así sucesivamente, y el otro era tal, y mis padres tenían la venta, pero a su vez eran agricultores, en fin. Sí. Quiero decir que estar buscando esos elementos aislados para vincularse solo con ese otro mundo, desligándose de todo lo otro, cuando yo no estoy seguro de que ellos también hubieran mantenido esa tradición. No sé, yo me parece un exceso. A mí me quedan dos cuestiones, porque te prometí 40 minutos y llevamos 42. Bien, no, y tienes tus obligaciones y quiero soltarte ya. Además estamos grabando en este atardecer maravilloso del otoño, ¿no? Cierto, otoño un poquito tórrido. Tórrido, pero es un otoño fantástico, cierto, como todos nuestros otoños, ¿no? Y la ciudad de La Laguna, que tú has nombrado muchas veces, porque estamos en la artillería en la Universidad en la ciudad de La Laguna. Bien, vamos a ver. Con todos estos años, con tu relación con las momias, con los guanches y demás, después de lo que me has contado, tú en alguna excavación, en algún momento has mirado para arriba y has dicho, joder, ¿estos tipos eran sobresalientes o eran extraordinarios o eran unos aborígenes, unos colonizadores, eran unos más y tal? ¿Qué ha habido? ¿Qué te llevas de los guanches para comunicármelo a mí y a los que nos están oyendo? En el sentido de decir, oigan, yo los calificaría de esta forma y no te estoy haciendo un test, ¿no? No sé, ¿qué conclusiones sacas tú en línea, en trozo gordo de tu vida con los aborígenes? Pues el trozo gordo es que naturalmente era una gente que tuvo el ingenio, la inteligencia suficiente para adaptarse de un territorio inmenso del que procedían del norte de África, porque eran de poblaciones de origen bereber, como he sabido, o libio-bereber, para decirlo más técnicamente, ¿no? Y llegan a unas islas, en este caso a la isla de Tenerife, y se adaptan a esa realidad nueva. Toda esa capacidad de los seres humanos para adaptarse a una realidad y descubrir esa realidad y buscar todos los elementos positivos para convivir y convivir en ella, a mí esas cosas me parecen absolutamente maravillosas, ¿no? Es decir, que ellos a lo largo del tiempo hubieran descubierto qué tipo de hierbas servían para la momificación, que son las mismas que servían para cuando tenían algún tipo de enfermedad, ¿comprende? Porque es que yo me acuerdo de eso, cuando le dicen, no, dale un poco de ruda, eso mejor le das una tacita de salvia, esto le pones no sé cuántas cosas, ¿no? Entonces, y le pones con miel y le pones con no sé cuántas cosas, y le coges un poquito de manteca de ganado, que también que fueron ellos los que lo descubren, y así sucesivamente. Es decir,
ese mundo en pequeñito que yo viví en esos todavía años 50, perfectamente adaptados a una realidad extraordinariamente nueva, por decirlo de alguna manera, ¿no? En comparación con otros lugares. Claro, yo le digo a la gente, mire usted, es que no había carretera hasta el año 27 o 28 que pasó por el río, es que nosotros no tuvimos luz eléctrica ni teníamos agua corriente, ¿no? Y no pasaba absolutamente nada, nosotros nos adaptábamos sin problema ninguno, teníamos el quinqué, lo teníamos en la vela, y dice, ¿y usted no oía la radio? ¿Cómo va a oír la radio si no teníamos luz eléctrica? Claro, yo oí la radio por primera vez, pues tendría 8 años, 7, 8 años, oí la primera vez que yo oí la radio, ¿no? Sí. Y aquí estoy y no pasa absolutamente nada, ¿no? Y eso, quiero decir con esto, Enrique, sí, que esa capacidad que tuvo esta gente para adaptarse a esa realidad con sus cabras, sus ovejas, sus cochinos, etcétera, convivir en esos lugares, saber dónde estaba el agua, saber dónde tenían siempre la comida, y etcétera, a mí eso me parece verdaderamente extraordinario. Y como yo me crié en ese mundo pobre, entre comillas, porque era pobre, sí, para entendernos, sí, pues yo no voy ahora a renegar de ese tiempo de ambiente de pobreza. No la había en mi casa, gracias a Dios, no la había en mi casa, pero sí la había en el entorno. No miseria, cuidado, pero pobreza sí que la había, lógicamente. Y entonces la gente se adaptaba y vivía y buscaba y se salía adelante con las cosas más insospechadas. De modo que eran gente, por encima de todo, gente muy inteligente, muy válida, y luego por eso se readaptaron inmediatamente cuando llegan los castellanos. Algunos, porque otros estuvieron hablando guanche hasta 1539, 1540. Reverdía a ver la isla, siempre, ¿no? Reverdía a ver la isla, efectivamente. Sí, sí. Y la otra cuestión, claro, los hallazgos están en las cuevas porque esta gente llevaba sus cuerpos a las cuevas y los depositaba en las cuevas, porque de lo que pudo existir, digamos, en las medianías, en la costa, eso se lo llevó todo la evolución, el progreso, ¿no? Sí, sí, claro, eso por supuesto. Eso ahí se ha producido, eso es verdad que antes no lo comentamos, ¿no? Se ha producido un destroce verdaderamente enorme, y estamos ahora con esa batalla de la Cuna del Alma, creo que se llama el lugar de la zona de esta, ¿no? Que está con esa discusión. Y por supuesto eso ha sido un destroce tremendo, pero también porque, claro, el problema es decir, las cuevas tuvieron siempre una enorme reutilización. Metían cabras, metían animales en general, ¿no? Y entonces eso contribuyó, para decirlo más correctamente, contribuyó precisamente a ese tipo de destrucción inconscientemente, o sea que no es que hubiera en algún caso la idea de destrozar ese tipo de cosas, sino porque la cueva era una guarida fantástica. Tú hablas de los que vinieron después, los cabreros y demás, sí, exacto. Reutilizaban las cuevas. Sí, claro. Yo hablo de lo que el progreso no dejó más abajo, porque claro, los guanches no vivían solo en cuevas. Eso también, vivían no son tontos. No, o sea, pues, ¿dónde cultivaban, no? No solamente eso, y hay datos muy importantes, cuidado. Hay zonas, sobre todo las zonas bajas y las zonas del sureste, toda esa zona que va de lo que yo llamo el tercer sur, que empieza en Granadilla y sigue hasta, vamos a llamar, Guía de Isora, es que hay después las formas de vida no son solamente en cuevas porque no las había, sino aprovechando como el famoso lugar del Hermano Pedro, la famosa cueva del Hermano Pedro, es un síntoma perfecto para ver la manera en que ellos aprovechaban esos espacios para vivir, pero también al aire libre. El yacimiento de Huargacho, que se descubrió el año 72, si no recuerdo mal, que estudió don Luis Diego Cujoy, está hecho al aire libre, acondicionado para poder vivir de manera que no les afectara el frío, y entre otras cosas tenían un montón de pieles y un manejo perfecto para el trabajo de la piel. Era una cosa extraordinaria que ya está especificado y distinguido desde el año 1341. Desde julio de 1341, ya se dice pronto, ya ese primer texto, primer texto que hay ahí, que no vayamos a entrar en más detalles ahora para no hacer esto muy prolijo, dicen que a la distancia se ve cómo estaba bien trabajadas las pieles, ¿no? Y se ve en el museo. Las pieles agamusadas que se decían, ¿no? Quiero decir que no pasaban frío porque no lo pasaban, ¿no? O sea que se estaba muy bien adaptados, ¿no? Yo me pongo a mirar muchas veces hacia atrás y digo, pues la verdad es que sí, que es que lo que hay que hacer es ponerlos no digo en un pedestal porque no se trata ahora de eso, ¿no? Sino de verse maravillado ante ese tipo de cosas, ¿no? Nos queda aborigen nos queda seguir investigando el mundo aborigen. Por supuesto.
Por supuesto. Antonio, oye, yo te agradezco que hayas venido a la artillería, que te hayas reencontrado con estos muros, Es cierto. convertidos ahora en cervecería, pero Exacto. sigue siendo un lugar de encuentro, de la cultura, de la charla. Y aunque hayamos bebido agua, bueno, pues no hace falta que brindemos, nos demos la mano y nos emplacemos y que cumplas mucho más. Muchas gracias. Espero que sí, vamos a ver. Un abrazo. Gracias. Gracias.